Te enseñaron a sobrevivir, no a construir. Te enseñaron a estudiar, a obedecer, a trabajar duro, a ahorrar lo poco que se pudiera y a sentirte agradecido por tener algo seguro. Te dijeron que esa era la fórmula correcta, que si hacías todo bien, algún día las cosas iban a mejorar, que con sacrificio, paciencia y buena conducta, la libertad iba a llegar sola. Pero ahora te pregunto algo que no puedes esquivar. Si seguiste esa fórmula, ¿por qué todavía sientes que estás corriendo en círculos? ¿Por qué sigues cambiando tiempo por dinero? ¿Por qué sigues haciendo cuentas a final de mes con esa mezcla de cansancio, rabia y resignación que casi nadie ve? ¿Por qué todavía vives con la sensación de que trabajas demasiado para avanzar demasiado poco? ¿Por qué, aun haciendo todo bien, la tranquilidad sigue pareciendo una meta lejana? Porque nadie te enseñó a romper la escasez, nadie te enseñó a salir del molde, nadie te enseñó a construir riqueza, solo te enseñaron a evitar el desastre. Y vivir evitando el desastre no es lo mismo que vivir construyendo libertad. Ese es el error que mantiene atrapadas a generaciones enteras. No siempre falta talento, no siempre falta inteligencia, no siempre falta esfuerzo. Muchas veces lo que falta es una estructura mental distinta. Una forma distinta de pensar el dinero, el trabajo, el tiempo, el riesgo, la disciplina y el futuro. Porque si sigues viviendo con la misma lógica que sostuvo la escasez de tu entorno, no importa cuánto te esfuerces, tu vida seguirá reproduciendo el mismo techo con otra decoración. Tienes que entender esto hoy. La escasez no siempre es falta de dinero. A veces es una forma de pensar. Es pensar que solo hay una manera de ganar. Es pensar que tu sueldo es tu destino. Es pensar que ahorrar un poco cuando sobre ya es construir. Es pensar que invertir es para otros. Es pensar que el riesgo es peor que la repetición. Es pensar que la comodidad de hoy vale más que la libertad de mañana. Y mientras sigas pensando así, seguirás atrapado en el mismo patrón aunque ganes un poco más. Porque la escasez cambia de forma, pero sigue siendo escasez. A veces se ve como deudas. A veces se ve como ansiedad. A veces se ve como una vida aparentemente estable, pero completamente dependiente. A veces se ve como un cansancio profundo, porque sabes que si tú te detienes, todo se frena. Y eso no es libertad. Eso es fragilidad organizada. Por eso ser el primero de tu familia en romper la escasez no es una meta bonita para inspirarte unos minutos, es una decisión seria, es un punto de quiebre, es el momento en el que dejas de aceptar la historia heredada como si fuera un destino obligatorio. Es cuando decides que tu apellido ya no va a seguir arrastrando la misma lógica económica, el mismo miedo, la misma resignación y la misma costumbre de vivir al límite. Pero no te voy a mentir, eso pesa. Pesa porque crecer distinto incomoda. Pesa porque empezar a pensar diferente te separa. Pesa porque la gente que amas no siempre va a entender tus decisiones cuando todavía no ve tus resultados. Pesa porque ser el primero significa caminar sin muchas referencias cercanas. Pesa porque vas a tener que sostener una visión que otros consideran exagerada. Aún así vale la pena. Porque alguien tiene que ser el primero. Alguien tiene que dejar de repetir. Alguien tiene que mirar el patrón familiar y decir, hasta aquí. Ese alguien puede ser tú. Pero para lograrlo necesitas 5 cambios profundos, no solo financieros, mentales, emocionales, conductuales. Cambios que transformen no solo cómo ganas dinero, sino la persona en la que te conviertes mientras aprendes a construirlo. Primer cambio. Deja de depender de una sola fuente. Tienes que dejar de llamar seguridad a lo que en realidad es dependencia. Una sola fuente de ingreso no te da paz. Te da una paz prestada. Te da tranquilidad mientras todo sigue funcionando, mientras la empresa sigue ahí, mientras el contrato sigue en pie, mientras el jefe no cambia, mientras el mercado no se mueve, mientras tú sigues teniendo la energía para rendir. Pero la vida cambia. Las empresas cierran. Los mercados se mueven. Las personas se enferman. Los contratos se terminan. Y cuando todo depende de una sola entrada, tu vida entera queda expuesta. No importa cuánto ganes. Si todo viene de un solo canal, sigues siendo vulnerable. Ese es uno de los grandes errores de la mentalidad de escasez. Creer que estabilidad es igual a ingreso único. No lo es. Estabilidad real es tener margen. Es tener varias entradas, aunque al principio alguna sea pequeña. Es saber que, si una puerta se cierra, no te quedas en el vacío. Es construir alternativas antes de necesitarlas.
Y aquí es donde muchos se frenan, porque enseguida piensan, yo no sé hacer otra cosa, yo no tengo capital, yo no tengo contactos, yo no sé por dónde empezar. Eso es miedo disfrazado de lógica. La pregunta no es si tienes todo resuelto. La pregunta es, ¿qué habilidad tienes hoy que podría empezar a generar una segunda vía? Tal vez sabes vender, tal vez sabes diseñar, tal vez sabes enseñar, tal vez sabes organizar, tal vez sabes escribir. Tal vez sabes editar, cocinar, reparar, asesorar, comunicar, resolver. No empieces por grandeza, empieza por dirección, porque una segunda fuente no cambia solo tus finanzas, cambia tu psicología. El día que ves que puedes generar dinero fuera de la estructura tradicional, algo dentro de ti se rompe para siempre. Dejas de sentirte completamente atrapado. Empiezas a pensar distinto. Ya no te ves solo como alguien que espera pago. Empiezas a verte como alguien que puede construir. Y esa diferencia es enorme. Segundo cambio, págate a ti primero. Este principio parece simple, pero separa a la gente que sobrevive de la que construye. La mayoría cobra y luego reparte su dinero así: obligaciones, cuentas, gustos, impulsos, urgencias, cansancio, premios momentáneos. Y si al final sobra algo, entonces piensa en guardar, pero casi nunca sobra. Y no sobra porque el problema no es el monto, es el orden. Si tú siempre te dejas para el final, tu futuro siempre va a quedar último. Pagarte primero no es egoísmo, es estrategia. Es respeto por la persona que quieres llegar a ser. Es tomar una parte del dinero antes de que el caos del mes la devore. Es decidir que tu construcción ya no depende del a ver si sobra. Es crear una regla interna que diga, antes de gastar, primero construyo. Y aquí hay una lección poderosa. No necesitas empezar con una cifra impresionante, necesitas empezar con seriedad, porque el hábito vale más que el monto al principio. La cantidad puede crecer después. Lo importante es quebrar el patrón de abandono de ti mismo. Cuando te pagas primero, ocurre algo muy fuerte. Dejas de tratar tu futuro como si fuera opcional. Dejas de mandar el mensaje de que todos los demás merecen prioridad menos tú. Empiezas a demostrarte que sí hay una parte de tu vida que ya no se negocia. Eso fortalece identidad. Y la identidad correcta sostiene riqueza mejor que la emoción momentánea. Automatiza lo que puedas. No esperes tener fuerza de voluntad impecable todos los meses. Los sistemas le ganan a las intenciones, porque una decisión automatizada protege mejor tu construcción que una promesa repetida. Tercer cambio, haz que el dinero deje de dormir. Guardar no es construir. Guardar protege, pero construir multiplica. Necesitas salir de la lógica donde tú eres el único que trabaja. Mientras todo dependa de tus horas, tu crecimiento tendrá techo, porque tu tiempo es limitado. Tu energía es limitada, tu cuerpo es limitado. Pero el dinero bien dirigido puede seguir trabajando cuando tú ya no estás produciendo activamente. Eso cambia las reglas del juego. Aquí es donde entra una verdad que casi nadie te enseñó a tiempo: el dinero quieto se erosiona. El dinero bien puesto se mueve, se multiplica, se convierte en otra cosa. Y no se trata de fantasías, se trata de entender activos, intereses, crecimiento acumulado, sistemas que sostienen valor y decisiones que dejan de estar atadas únicamente a tu esfuerzo físico diario. El video de referencia insiste precisamente en que guardar no equivale a construir y en que el interés compuesto puede operar a favor o en contra durante años. El problema es que mucha gente viene de familias donde el dinero siempre fue visto como algo que se gasta o se guarda, pero no como algo que puede aprender a producir. Por eso la mente se acostumbra a una relación muy corta con él. Entra, sale, alivia, desaparece. Tú necesitas una relación más inteligente. No te preguntes solo, ¿cuánto tengo? Pregúntate, ¿qué parte de esto está trabajando para mí? Porque ahí empieza el salto. Y no hace falta empezar siendo experto, hace falta empezar siendo estudiante, entender, leer, formarte, preguntar, observar, cometer errores pequeños a tiempo en vez de vivir 20 años paralizado por miedo a equivocarte. La gente que crece no siempre arranca sabiendo más. Muchas veces arranca atreviéndose antes. Cuarto cambio, deja de aparentar antes de construir. Hay una trampa muy peligrosa cuando empiezas a ganar un poco más. La necesidad de que se note. Mejor ropa, más lujo, más exhibición, más gastos para sentirte validado. Y eso destruye muchísimo futuro.
Porque cada peso que gastas en parecer libre antes de serlo es un peso que dejas de poner a trabajar a favor de tu libertad real. El video de referencia lo plantea con mucha fuerza. Los que realmente construyen suelen vivir por debajo de sus posibilidades y acumular en silencio antes de mostrar. Necesitas aprender a construir en silencio, que no se vea tanto todavía, que no impresione tanto todavía, que no parezca tan emocionante todavía, porque al principio, crecer de verdad casi nunca luce glamoroso, muchas veces luce sobrio, ordenado, paciente, hasta aburrido. Y justamente por eso casi nadie lo sostiene, quieren el símbolo antes que la base. Tú no puedes darte ese lujo. No compres una apariencia que sabotee tu estructura, no persigas una imagen que debilite tu fondo, no prefieras aprobación presente a libertad futura. Construye primero, disfruta después, haz lo difícil antes para que luego lo fácil no te destruya. Hay una disciplina invisible que nadie aplaude al principio, pero que después todo el mundo admira cuando da frutos. Esa es la disciplina que tienes que abrazar. Quinto cambio, soporta el peso emocional de ser el primero. Este probablemente sea el cambio más duro de todos, porque romper la escasez no es solo aprender de dinero, es aprender a soportar la soledad del que piensa distinto. Cuando empieces a actuar diferente, no todos lo van a celebrar. Cuando digas no a ciertos gastos, te llamarán tacaño. Cuando dejes de seguir ciertos ritmos sociales, te dirán que te estás complicando demasiado. Cuando hables de construir algo más grande, aparecerán preguntas cargadas de miedo. ¿Y si te va mal? ¿Para qué tanto? ¿Quién te crees? Y lo más difícil es que muchas veces esas voces no vienen de enemigos, vienen de gente cercana, de gente que te quiere, pero que solo conoce el mundo que ha vivido. Y si en su mundo la escasez siempre fue normal, tu intento de romperla puede parecerles amenaza, exageración o locura. Tienes que estar listo para eso. Porque ser el primero no es cómodo, no es romántico, no siempre se siente inspirador, a veces se siente pesado, a veces se siente injusto, a veces se siente solo. Pero escucha esto bien, ser el primero no significa traicionar a tu familia, significa abrir una puerta que nadie había podido abrir antes. Eso es completamente distinto. No estás rechazando tus raíces, estás rechazando un límite que se había vuelto costumbre. Y ese trabajo exige carácter, exige seguir cuando no te entienden, exige mantenerte cuando te llaman exagerado, exige sostener una visión más grande que el ambiente en el que naciste. Pero si soportas ese peso, no solo cambias tu vida, también cambias lo que tu familia empezará a considerar posible. Te conviertes en evidencia viva de que el patrón sí se podía romper, de que la escasez no era genética, de que el siempre fue así no era una ley. Eso vale muchísimo. Ahora viene lo más importante, no te sirve escuchar todo esto si después vuelves a hacer lo mismo. No te sirve inspirarte 20 minutos si en las próximas 24 horas sigues postergando la decisión que sabes que debes tomar. No necesitas otra emoción intensa, necesitas una acción precisa. Hoy identifica una segunda vía posible. Hoy define cuánto vas a pagarte primero. Hoy empieza a estudiar cómo hacer que el dinero trabaje. Hoy corta un gasto de apariencia. Hoy acepta que crecer te va a exigir incomodar a tu entorno y aún así decide hacerlo. Porque el cambio no empieza cuando ya eres libre. Empieza cuando dejas de pensar como alguien atrapado. Y quiero dejarte con esto. Si dentro de 5 años sigues exactamente con la misma estructura mental, financiera y emocional de hoy, tu vida probablemente seguirá en el mismo patrón, quizás con más cansancio y menos esperanza. Pero si hoy decides cambiar la secuencia de tus decisiones, entonces también cambias la secuencia de tu destino. Eso es todo. La riqueza no tiene por qué seguir siendo una historia ajena. La libertad no tiene por qué seguir siendo algo que miras desde lejos. La escasez no tiene por qué seguir heredándose como si fuera parte de tu sangre. Puedes ser el primero en pensar distinto, el primero en construir de verdad, el primero en dejar de sobrevivir. El primero en darle a tu apellido una historia diferente. No necesitas nacer en otro lugar para eso. Necesitas decidir distinto, sostener distinto, crecer distinto, y el día que lo hagas, entenderás algo que la mayoría descubre demasiado tarde. No te faltaba capacidad, te faltaba dejar de repetir,